Recordemos que la asignatura se llama seguridad laboral, ¿sí? Y habíamos dicho que seguridad laboral se enfoca a minimizar o eliminar los riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mediante la aplicación de técnicas analíticas y de técnicas operativas. Las técnicas analíticas nos van a permitir identificar y valorar los riesgos que tengo dentro de mi empresa. Y las técnicas operativas serán las técnicas que implemente dentro de mi empresa en base a las técnicas analíticas. Por ejemplo, si yo identifiqué en un puesto de trabajo que hay el riesgo de caída porque hay un pasillo que no tiene manubrio, entonces lo analicé y dije, ay, muy probable que pase esto. Entonces la técnica operativa va a ser implementar barandillas en ese pasillo, ¿sí? Entonces, estas técnicas analíticas que vamos a ver van a ser de dos tipos. Antes del accidente de trabajo y cuando ya se materialice el accidente de trabajo, ¿sí? Y después tendremos las técnicas operativas que serán orientadas al diseño del puesto de trabajo, orientadas a la implementación de protecciones, ¿sí? Tanto personales como colectivas, y la otra orientadas al trabajador. Muy bien. Vamos a ver entonces, entrar un poquito ya en lo que son las técnicas analíticas. Muy bien. Las técnicas analíticas habíamos dicho dos. Antes del accidente de trabajo, ¿verdad? Y después del accidente de trabajo. Veamos cuáles son las técnicas anteriores al accidente. La primera que tenemos es la inspección de seguridad. Una inspección de seguridad me permite identificar riesgos o fallos, ¿dónde? En los equipos o instalaciones de trabajo, en la organización y distribución de la carga de trabajo y en las condiciones medioambientales del trabajo. ¿Quiénes pueden realizar estas inspecciones de seguridad? Pues pueden ser personal externo de la empresa, como un servicio de prevención que contrate la empresa, o una empresa auditora, que en este caso normalmente suelen ser, o dice aquí, u organismos oficiales que suelen ser el Ministerio de Trabajo, quien se encarga directamente de este tipo de sanciones. O en la parte de incendios, por ejemplo, se encarga directamente el cuerpo de bomberos por cada sector. También dice aquí un servicio de prevención externo, puede hacerlo. O de manera interna, un servicio de prevención propia. ¿Qué dice la normativa de los servicios de prevención? Pues dice que si yo tengo una empresa con hasta 10 trabajadores, ¿sí? Menos de 10, ese es el tope, el empleador o el jefe se puede encargar del área preventiva, de generar todas las clases de permisos para cumplir con la normativa. Es así que si yo tengo un local comercial en el centro, donde trabajo yo y tengo solo 2 empleados más, ¿para qué voy a contratar a un técnico prevencionista? La ley tampoco me lo exige. Yo me puedo encargar tranquilamente de hacer, ¿sí? De hacer, de sacar los permisos, de poner la señalética, ese tipo de situaciones, ¿no? Cualquier representación del aseguramiento de los trabajadores me puedo ocupar yo mismo. Y si yo tengo trabajadores, más de 10 trabajadores, pero menos de 50, ya tengo que delegarle a alguien más, ¿sí? Si bien es cierto, todavía lo puedo hacer yo, pero ya necesito ayuda porque hay muchos más trabajadores. Entonces yo se lo voy a designar a un trabajador y se va a encargar de hacer los reglamentos de seguridad, los espacios de seguridad, se va a vigilar los simulacros, planes de emergencia, todo eso, ¿no? Y ahora va a tener que hacer un personal encargado, que no es una persona tampoco que he contratado exclusivamente para eso. En el caso de nosotros somos profesores, somos ya casi 50 profesores, pero aún no cumplen, ¿no? Con eso. Entonces, ¿a quién le delegan? Le delegan, por ejemplo, aquí el encargado es el doctor Jaime Dagua, es un compañero docente, él da clases en desarrollo infantil integral, pero también está encargada de esa área, está encargado, perdón, de esa área, ¿sí? Y cuando yo tengo
más de 50 trabajadores dentro de una empresa, ¿sí? Ya necesito crear un comité de seguridad y salud en el trabajo, según lo establece la normativa en nuestro país, ¿sí? Entonces, este comité de seguridad y salud en el trabajo ya lo conforman varios trabajadores, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿quién puede hacerlo? Un servicio de prevención externo o un servicio de prevención propio, es decir, el encargado de seguridad, o también lo puede hacer el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es estas siglas CSS, o también lo puede hacer el personal de mantenimiento porque conoce muy bien los procesos técnicos. Cuando hacemos una inspección de seguridad, es recomendable que vaya el encargado de seguridad y siempre con alguien que conozca el proceso, ¿sí? Se me ocurre, yo voy a inspeccionar, digamos que a mí se me ocurre ser prevencionista y me contrataron para hacer la inspección. Tengo que ir con alguien que sepa del proceso. Digamos que voy a hacer en la refinería de Fini. Yo no me sé los procesos de la refinería, tengo que acompañarme de un técnico que sí los conozca. Y adicionalmente a esto, las encuestas de las inspecciones de seguridad tengo que hacérselas directamente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque, digamos, este señor que está trabajando en este torno, yo lo puedo ver y puedo hacerme la idea de los riesgos, pero quién sabe cuáles son los riesgos a los que está expuesto diariamente, pues es este señor, el que trabaja con ese torno todos los días, ¿sí? Entonces, la información de partida para realizar una inspección de seguridad es el lugar donde voy a visitar, en este caso, digamos, un taller, el perfil que debe tener ese trabajador para maniobrar ese equipo, ¿sí? Y el listado de los accidentes de trabajo que hayan ocurrido dentro de esa instalación. Cuando voy a hacer la inspección de seguridad, necesito una lista de chequeo. ¿Para qué será esta lista de chequeo? Para que no se me olvide nada, para homogenizar el proceso, es decir, que todos los puestos de trabajo tengan un checklist similar, y para facilitar la consulta a los trabajadores, que ellos puedan simplemente responder sí, no, bien, mal, cumple, no cumple, ¿sí? Vemos aquí un ejemplo, se analiza lo que es esta carretilla elevadora, se pone aquí el modelo, el año en el que fue creado, ¿sí? Y dice aquí, por ejemplo, preguntas como, ¿tiene protección de ruedas o orugas, así como el apresionamiento de las mismas? ¿Sí, no o no cumple? Otro ejemplo que se pone aquí, ¿existen dispositivos de freno y parada y están funcionando correctamente? Sí, no, no cumple. ¿Está dotado de señalización acústica y visual? Sí, no, no cumple. Entonces, esta ficha está desarrollada para inspeccionar este puesto de trabajo, pero es bastante sencilla de hacerle un checklist, ¿no? Para ver si o no, cumple o no. Cuando hago una inspección de seguridad, es necesario que yo utilice apoyo fotográfico porque necesito evidencia de lo que estoy auditando, por así decirlo. Si yo veo en mi inspección de seguridad que está pasando algo muy fuerte, digamos que alguien está trabajando, se me ocurre, están utilizando 2 carretillas para elevar una carga, o alguien está haciendo un trabajo en altura y se ve realmente peligroso y no tiene arnés de seguridad y simplemente está colgado por ahí, y justo a mí se me ocurre hacer la inspección de seguridad, pues tengo que detener el trabajo. Y aquí, solo poner un ejemplo, aquí en Petroamazonas. Petroamazonas es una de las empresas que son más estrictas en los procesos de seguridad. Para hacer un permiso de trabajo con Petroamazonas, incluso hay que tener estandarizadas, digamos, si voy a utilizar una carretilla elevadora, tiene que estar normada la carretilla. No es que solo consiga una carretilla y ya está. Tiene que estar normada y la persona que lo va a manipular tiene que tener el conocimiento y el aval que tiene el conocimiento. Entonces, es bastante estricta Petroamazonas. Y recuerdo una anécdota que se filtró, fue en algún momento estaban haciendo un proceso de excavación, ¿sí? No sé para qué estaban haciendo el proceso de excavación, y empieza a llover.
Entonces se llenó el proceso donde habían excavado y como ya llovía, pues normalmente cuando llueve los procesos de construcción se paran, ¿verdad? Eh, si una constructora está poniendo una casa o tiene que poner el techo, simplemente se detiene porque está lloviendo. Entonces se detuvo el trabajo y se llenaron esas zanjas de agua. Entonces los trabajadores, al ver eso, como eran obreros, algunos, la mayoría, se pusieron a jugar. Estaban jugando en el charco de agua. Jugaban, revoloteaban. Y justo les llegó el inspector de seguridad. Les llegó el inspector de seguridad, les canceló el trabajo, dijo ya no pueden seguir trabajando, que son unas personas irresponsables, que están... ¿Por qué? Y porque tienen la potestad, cuando uno está haciendo una inspección de seguridad y ve que no están cumpliendo con los protocolos, tiene la potestad para cancelar. Pero ustedes dirán si solo estaba jugando con el agua, pero bueno, es que no están cumpliendo con los protocolos, ¿no? De simplemente haber dejado y paralizado ahí y de hacer otra actividad, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir si me están haciendo inspección de seguridad. Otra cosa, las inspecciones de seguridad se tienen que hacer así, en caliente, ¿no? No es que voy a decir, detengan el proceso en la planta para hacer la inspección. No, tengo que hacer cuando esté funcionando. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Inge, por ejemplo, ahí en lo que usted dice de la ficha para, o sea, entregar así a los trabajadores, a ver si un equipo está bien o está mal, esa sería como para ahorrarnos el trabajo de especificar tanta cosa, ¿verdad? Sí, tiene que ser, en eso uno tiene que ser lo más estandarizado posible. Que entienda, muchas veces los trabajadores no entienden si uno le hace una pregunta muy rebuscada o le dice cuáles son las causas o cosas así. En seguridad la gente va a decir, uy, o sea, yo ya he tenido experiencia en ver como la gente cuando le preguntan cuáles son sus condiciones de trabajo, el techo se cae, hay el riesgo, ni sé qué, me siento mal. Entonces, se puede dar muchas largas el trabajador. Entonces, hay que Claro. hacerle que la respuesta sea corta, sí o no. Y entonces esas listas de chequeo nos sirven de manera interna. Yo las puedo generar de manera interna. Pero aquí recordemos que en nuestro país, yo les decía, en nuestro país hay muchísima normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que no hay es muy clara o muy definida las sanciones por el no cumplimiento de esta normativa y tampoco lo que está muy claro o lo que no es son los organismos encargados de sancionar, normalmente se miran hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, normativa la hay, quien la haga cumplir es el problema. En el Ministerio de Trabajo encontramos toda la parte de información de seguridad y aquí vemos formatos y guías, ¿ya? Aquí hay un formato de inspección para los sitios de trabajo, ¿sí? Lo que nosotros hemos visto es como para analizar cada puesto de trabajo y es un proceso interno, pero también se tiene que hacer un proceso de inspección general a toda la empresa. Y hay uno para de 1 a 9 trabajadores y otro para 10 o más trabajadores. Y por aquí tenía descargado ya. Ya, muy bien. Vamos a ver cómo es la ficha de inspección para el cumplimiento de la normativa dentro de nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una ficha de inspección para 10 o más trabajadores. Aquí van los datos generales de la empresa y número total de la empresa. Vemos que no es una ficha de inspección del puesto de trabajo, que es lo que estamos viendo nosotros, sino que igual yo vi que valía la pena revisar esta ficha de inspección para la empresa en general, ¿no? Y este es un formato del Ministerio de Trabajo, entonces ya es un estándar. Por ejemplo, verifica en el cumplimiento de la normativa legal. Entonces, por ejemplo, aquí pone el decreto ejecutivo 2393 en el artículo 15. ¿Dónde está lo que le está preguntando? ¿Cuenta con unidad de seguridad e higiene? ¿Cumple? No cumple. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a otra parte aquí de normativa. Pone aquí,
toda la normativa que dice el cumplimiento de esta pregunta. Dice, ¿cuenta con servicio médico con la planta física adecuada? ¿Cumple o no cumple? Aquí en las empresas, la obligación es afiliar al seguro a los trabajadores. Esa es la forma de afiliar o de tener salud o garantizar la salud de mis trabajadores. Ahora veamos. En gestión documental, en seguridad hay que hacer también bastante documentación. Por ejemplo, el acuerdo ministerial 135 dice, cuenta con el registro del programa de prevención integral al uso y el consumo de drogas en espacios laborales públicos y privados. ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? Yo les decía, hoy en día, en el 2020, este trabajo de la prevención tomó mucha importancia. Y empresas como, por ejemplo, empresas del Cofrilla, que ya tienen más de 10 trabajadores o tienen 10 trabajadores, ellos tienen que dar charlas constantes a sus trabajadores sobre el consumo de drogas, por ejemplo, el tratamiento a personas con VIH-Sida. Todos este tipo de capacitaciones, la ley dice que hay que dárselas a los trabajadores. Por ejemplo, aquí dice, se ha implementado el programa de prevención de riesgo psicosocial, verificación e inclusión en la gestión de vigilancia de la salud para empresas, instituciones con más de 10 trabajadores. Entonces, yo tengo que vigilar la salud de mis trabajadores y si sé que tengo a alguien con VIH-Sida que está dentro de mi nómina, que no se realice ningún tipo de procesos de discriminación hacia esa persona. Veamos qué otros parámetros evalúa este checklist de más de 10 trabajadores, por ejemplo. Veamos aquí, está expuesto a riesgos químicos por la metodología de trabajo, por los métodos de trabajo, ¿sí? Hay la evaluación y el control de riesgo, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? Entonces aquí ya es un estándar de toda la empresa. Por ejemplo, si tiene que trabajar en una carpintería o en algún lugar donde necesita estar expuesto a un lugar un poco tóxico, ¿tiene los equipos de protección para las vías respiratorias? ¿Se hace un uso correcto? ¿Están en buen estado? ¿Está acorde a la exposición? Porque una cosa es esa mascarilla quirúrgica, pero no me va a servir para los humos si estoy haciendo un proceso de soldadura. ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? Orden y limpieza. ¿Los locales se encuentran limpios? ¿Cumple? No cumple. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, todas las partes físicas o móviles de los motores de órganos de transmisión y máquinas cuentan con resguardos u otros dispositivos de seguridad. ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? Entonces nos damos, ya, dígame, alguien me preguntaba, me iba a decir. Digo, si hicieran valer todito eso, cambiaría bastante panorámicamente el mundo. Sí, lamentablemente en seguridad, nuestro país. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene talleres que piensan que porque es taller tiene que estar sucio, no limpian. A veces por ahí una herramienta, por acá otra, y así. Correcto, mientras que la normativa exige el orden y limpieza. Está tipificado, ¿dónde? En el artículo 34, que hay que mantener limpios los espacios de trabajo. O, por ejemplo, en el mismo decreto ejecutivo 2393, en el artículo 24, establece que los pasillos, las salidas de emergencias tienen que estar libres de obstáculos, de cajas de almacenado, ¿sí? O en los corredores, los que son vías de circulación, tienen que estar libres. Esto está dentro de la normativa. Y como nos dice usted, sería muy bueno. Ese es el problema que yo he detectado, que hay normativa. Hay incluso Pero como dice usted, no existen los organismos para hacer cumplir. No existe el organismo. Se supone que el Ministerio de Trabajo es el organismo en quienes nosotros podemos confiar para denunciar, pero lamentablemente yo he palpado la realidad del Ministerio de Trabajo. Muchas veces yo he ido a hacer preguntas hacia el Ministerio de Trabajo y a uno le van respondiendo con 4 piedras en la mano. Entonces, ¿cómo va a preguntar? O hay personas que van y preguntan, mire,
me botaron de mi trabajo, tengo que hacer este proceso de liquidación, miren, no me quieren pagar según el cálculo, no me quieren pagar mi liquidación adecuada por el tiempo que trabajé. ¿Y qué dice el Ministerio de Trabajo? Yo me quedé sorprendida de lo que le dijeron, yo le acompañé a esta persona a consultar, dice, agradezca que le dieron liquidaciones, en otros lugares no les dan liquidación. Entonces, si el Ministerio de Trabajo da esa clase de respuestas, entonces ya sabemos que estamos desamparados en ese sentido, de a quién solicitar. Sí, lamentablemente aquí, yo siempre he dicho, aquí en Ecuador hay un cáncer y se llama corrupción. Mientras no nos curemos de ese cáncer, muchos procesos quedarán en stand-by, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, está en nosotros tratar de hacer cumplir la normativa y tratar de entenderla y que se aplique, ¿no? Dentro de nuestros espacios de trabajo. Entonces, como ven, esta es una inspección de seguridad, ¿sí? Que me puede dar o arrojar luz de cómo está mi empresa. Por ejemplo, acá vemos de 1 a 9 trabajadores, ¿no? Esta es igual, solo que es un poquito más pequeña en el sentido, por ejemplo, no hay para riesgos de alto riesgo, perdón, no hay eso. Claro. Por ejemplo, ahí había una que decía casi no como un hospital, o sea, una sala de emergencia, sino como un botiquín de primeros auxilios, que son Sí, menos gente. sí, esta de aquí, veámosle, creo que está aquí en la parte de riesgo, en la parte de mecanismos de orden y limpieza, prevención, riesgos mecánicos. Aquí veamos mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, protección individual. No le veo. Un poco más abajo parece que estaba ahí. Gestión documental. Por ahí parece que Señalización, plan de emergencia, simulacros. Bueno, en algún lugar ha de estar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo del reporte al IES, la manera de solventar el área de salud ocupacional en nuestro país es que afiliemos a todos nuestros trabajadores al IES, ¿no? Bueno, esa sí incurre en una sanción, ¿no? El IES es mucho mejor para sancionar ese tipo de cosas. Aquí está, en servicios permanentes, por ejemplo, aquí lo que dice su compañero. Cuenta con el botiquín para primeros auxilios, ¿no? Esto está igual establecido, miren, en el Código de Trabajo y en el decreto ejecutivo, ¿sí? O cuentan con el comedor adecuado para la alimentación, ¿no? Si es que aplica para la empresa, obviamente, si es que aplica. Porque aquí vamos a ver un parámetro que dice no aplica, ¿sí? Por ejemplo, es una empresa pequeña que tengo en el centro, no aplica, ¿no? Que le ponga un comedor, esa inversión a mi puesto de trabajo, ¿sí? Esto en cuanto a las inspecciones de seguridad, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario que nos quieran compartir de la parte de inspecciones de seguridad? Y ahí, por ejemplo, si una empresa quiere aplicar para una norma como la ISO, tiene que cumplir ahí sí con todos esos requisitos, ¿no? Sí, todas las empresas tienen que cumplir. Por eso normalmente cuando nosotros creamos una empresa nos piden un sinnúmero de permisos. Entre ellos están los permisos del cuerpo de bomberos y hay permisos que hay que cumplir en el Sistema Único de Trabajadores, que es un servicio que ofrece el Ministerio de Trabajo, donde usted tiene que registrar cuántos trabajadores tiene y tiene que afiliarlos. Veo que es como un servicio en aumento esto del área de prevención porque se encarga tanto de la gestión de talento humano que se realice bien como de los permisos de funcionamiento. Entonces, sí va un auge que hayan personas que tengan conocimientos en esto, ¿no? Muchas veces
discriminamos el papel que puede tener algún ingeniero en administración o algún ingeniero en prevención de riesgos laborales, pero son personas que manejan esos procesos o del área de salud ocupacional, y que yo pienso que es un área nueva. Es un área nueva y pienso que hay, ahorita, tal vez todavía no hay mucho trabajo así específico para esas personas. Pero pienso que de a poco ha de ir ganando importancia y hay un ámbito laboral ahí que yo le veo en nacimiento, no en auge todavía, en nacimiento, ¿sí? Y en seguridad laboral. Acá en Inseguridad la empresa laboral. que trabajo sí hay un departamento, pero es el que lo más cambian. El jefe lo cambian cada rato. Lo cambian a cada rato. ¿Eso fue lo que me dijo? Sí. Debe ser porque simplemente lo contratan para cumplir los procesos. La cultura preventiva en nuestro país es de esta forma. Cuando me sanciono, veo qué es lo que está fallando o cumplo solo los permisos. Entonces yo solo contrato un servicio ocasional para que me solucione el problema, pero no contrato a alguien de planta para que me dé haciendo las inspecciones de seguridad y encontrando los riesgos. Entonces ese es el problema también, ¿no? Que no contratamos a alguien que realmente tome acciones como decir, ay no, hoy voy a hacer la inspección de seguridad y vamos a ver qué le falta a estas máquinas, vamos a capacitar a nuestros trabajadores, vamos a hacer de cumplir antes de que nos sancionen, lo vamos a hacer porque queremos que estén bien los trabajadores. No, eso no suele pasar. Contratamos al de prevención solo cuando tenemos una multa o tenemos Antes una de que sanción. lleguen las auditorías. Ajá, ahí, por eso es que lo cambian a cada rato. Sí. Muy bien. Eso en cuanto a las inspecciones de seguridad. No sé hasta qué hora tenemos clase 6 y 35, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vemos la otra técnica analítica para el día viernes, irnos un poco más temprano. El día mejor trabajamos un poco más y el día viernes nos quedamos un poquito menos. Muy bien. Ingeniera, buenas tardes. Disculpe, yo recién me acabo de conectar, mis disculpas. Ya. ¿Quién es usted? Minaya Diana. Minaya. Bueno, como empezamos la segunda hora, ya mismo le pongo su... Sí, discúlpeme, recién me reconectaron el internet, gracias. Muy bien. Vamos a ver ahora otra técnica anterior al puesto, pero antes de que ocurra el accidente de trabajo. ¿Sí? La primera ya vimos era inspección de seguridad, está ahí, inspección de seguridad. Vamos a ver ahora la otra técnica que es la evaluación de riesgos, ¿sí? Entonces, a mí de nada me sirve que yo me empiece a inspeccionar los puestos de trabajo si no los voy a evaluar. Entonces, yo determiné que ese trabajador tiene un full riesgo, no está capacitado, hay el riesgo de que se corte, que se golpee, ya determiné todos los riesgos, pero dije, ya, chévere, no, ¿verdad? Tengo que evaluar, tengo que decir, qué tan graves son los riesgos de ese puesto de trabajo. Entonces, la inspección de seguridad se hace en primera instancia y después se tiene que aplicar una evaluación de riesgos para estimar la magnitud, ¿sí? ¿Qué tan grave podría ser si se llega a materializar ese riesgo? Por lo tanto, el punto o cómo debemos realizarlo, pues primero tenemos que identificar el puesto de trabajo y todas las actividades que se realizan dentro de ese puesto de trabajo, la relación de los riesgos asociados a las tareas, es decir, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta todo el panorama, la organización del trabajo, la materia prima que utilizo dentro del trabajo, el equipo de protección personal, si han ocurrido accidentes, si el trabajador cuenta con formación o no cuenta con formación. Tengo que tener todo el panorama. Por eso primero tengo que hacer la inspección. Tengo que tener todo el panorama antes de evaluar. ¿Sí? Para hacer la evaluación de riesgos, necesito establecer 3 parámetros, ¿sí? Y esta evaluación de riesgos
es muy recomendable que la haga el técnico prevencionista acompañado de la persona que conoce los procesos productivos de mi empresa. ¿Por qué? Porque en base a él voy a poder asignar los valores adecuados, porque estas evaluaciones de riesgo son cualitativas. Es decir, yo voy a decir, es poco grave, muy grave o exageradamente grave, ¿sí? O la probabilidad es poca o la probabilidad es muy grande. Entonces son valores cualitativos que los voy a asignar en base a mi experiencia en esa área de producción. Veamos a qué me refiero. La primera variable que yo tengo que definir es la gravedad, ¿sí? ¿Qué tan grave es, ¿sí? Si es que llegase a materializarse ese riesgo. Por ejemplo, ¿qué tan grave sería si yo veíamos en las primeras clases, si yo trabajo con una guadaña, qué tan grave sería que me corte el pie? ¿Sería un rasguñito? ¿Sería un corte un poco más profundo, pero que no pasa nada? ¿O sería un corte profundo muy, muy grave? ¿Qué opinan ustedes? Muy grave ya. Muy grave, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacerme la idea. Es muy grave, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, a esto le asumo que estoy trabajando en el campo y el centro de salud más cercano es a 3 horas de donde estoy trabajando, ¿ese riesgo será igualmente grave o será mucho peor todavía? Mucho peor ya. Mucho peor, ¿verdad? Sería extremadamente grave. Entonces, por eso es que les decía que hay que saber el panorama. Ahora, si yo no sé cómo se maniobra esa guadaña, nunca he escuchado nada, solo soy un prevencionista. ¿Cómo voy a poder, y se me ocurre, yo haciendo la evaluación de riesgo, digo que la gravedad sería poca, porque como nunca he estado en ese proceso, ¿sí? Entonces, corro el riesgo de hacer mal la evaluación de ese riesgo. Por eso tengo que hacerlo con alguien que sepa del proceso. ¿Qué otra variable necesito definir? Y es muy importante. Es la exposición, ¿sí? ¿Con qué frecuencia estas personas están expuestos a ese riesgo? ¿Sí? Digamos el mismo ejemplo de la guadaña. Esa persona realiza esos cortes con guadaña, ¿lo hace todos los días o lo realiza una vez al mes o 2 veces al mes? Entonces, si lo hace todos los días, la exposición es alta, porque todos los días está expuesto a esa guadaña. Pero si lo hace un mes, pues la exposición va a ser baja. O por ejemplo, digamos, yo siempre ponía el ejemplo de que si tengo una repisa en el pasillo, y esta repisa en el pasillo está fija, pero hay el riesgo de que se caigan cosas de la repisa. Si está en el pasillo, un lugar de tránsito, nunca se debe poner una repisa cerca de los pasillos pegados, ¿no? Pero si está ahí porque no hay otra forma de arreglarlo y por ahí cruzan personas y hay el riesgo de derrumbamiento de algún tipo de objeto desde la repisa, pues la exposición va a ser alta porque todos los días tengo que cruzar por ahí. Ahora, si esa repisa está en una bodega que está abandonada, no abandonada, que rara vez entro, que solo entro de vez en cuando a ver algún tipo de cosa dentro de la bodega, entonces la exposición es más baja, porque no estoy ahí todos los días trabajando con eso, sino que esporádicamente, ¿sí? A eso se refiere la exposición. Y el otro parámetro que tenemos que definir es la probabilidad. ¿Qué nos dice? Considerando todos los factores pertinentes, personas, equipos, materiales, ambientes, procesos, ¿cuán probable es que ocurra este riesgo? ¿Sí? Es decir, ¿qué tan probable es que si yo hoy día digo voy a ir a hacer la guadaña, voy a rozar con guadaña en el campo, que está un poco lejos? Eso lo hago una vez al mes. Ya está bien. La gravedad es alta, la exposición es baja,
Pero ¿qué tan probable es de que realmente se salga el disco y me corte? Pues ahí yo tendría que analizar otros factores, como por ejemplo, ¿sé manejar adecuadamente la guadaña? ¿Tengo experiencia o tengo conocimiento de cómo se trabaja con la guadaña? ¿Qué otro parámetro podría considerar? ¿Es una guadaña nueva? ¿Es una guadaña vieja? ¿Es una guadaña que ya ha presentado problemas? ¿Sí? Que en otras ocasiones otras personas ya han tenido accidentes maniobrando esa misma guadaña. O suelen tener un disco de protección que la gente se lo quita. ¿Tiene o no el disco de protección? Entonces, todos esos factores yo los tengo que analizar. A ver, yo voy a poner el siguiente panorama. Que la cuchilla está en buen estado también. En mal estado. Entonces, ahora yo pongo ese panorama. Tengo que ir a guadañar y no sé, es la primera vez que voy a guadañar, voy a ir ahí sola encima, porque se me ocurre para ganarme el trabajo yo solita, voy a ir, no dividir el dinero, me voy yo sola. No sé maniobrar bien ese equipo, no le he dado mantenimiento porque ni sé cómo se da. ¿Qué tan probable es que todas estas condiciones se junten y ocurra el accidente de trabajo? ¿Será una probabilidad baja o será una probabilidad alta de que ocurra un accidente? ¿Qué dicen ustedes? Alta. Alta, ¿verdad? Porque yo estoy dejándole todo a la suerte, más bien a la mala suerte. En seguridad no hay ni buena ni mala suerte, hay condiciones que nosotros no vemos y simplemente las dejamos a un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite valorar la probabilidad. Ahora, la gravedad con el mismo ejemplo de la guadaña. La gravedad es alta, asimismo la exposición baja, y soy una persona que siempre me dedico a hacer este tipo de trabajos, que le doy el mantenimiento adecuado a mi equipo,